Buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Sí hay audio. Buenas noches. Ya estamos los que somos, ¿verdad? Ya estamos. Bueno, vamos para ser parejos y consistentes. Les comento, yo sé que están tristes por eso, yo también. Esta es nuestra última sesión del curso. Ya terminamos nuestro ciclo, así muy rápido. Bueno, pero ha sido en realidad intenso. Ya ha sido una bonita experiencia. Abro el espacio, igual que en las sesiones anteriores, pero esta vez quiero por favor que me comenten qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que menos le gustó del curso. Y esa es la retroalimentación para saber en qué hemos de mejorar para las futuras generaciones se vean favorecidas con eso que nos cuenten. A ver, ¿quién quiere empezar? Así muy rápido, pero participan todos. Todos al mismo tiempo, no entiendo. A ver, adelante. Hola, licenciado, Fidel. buenas noches. Pues la verdad es de que... Hola, Fidel. Bueno. Referente a la primera pregunta que usted hace, ¿qué fue lo que más me gustó a mí del curso? Pues es la parte donde se entremezcla. Bueno, no sé si es por la virtualidad que usted no lo quiso profundizar más de esa manera, pero esto de la función de producción con lo que es la economía agrícola, ¿verdad? Porque, como usted bien sabrá, bueno, muchas veces nos dan los cursos, pero los temas ya no se vuelven a tocar nunca más. O solo dan pequeños detalles o pincelazos, o no es muy a profundidad, ¿verdad? Pues esa parte sí me agradó. Me hubiera gustado ver, tal vez, como le digo, un poco de casos más reales de cómo utilizan la función de producción, así como lo hizo la última vez que puso la gráfica y me estuvo explicando, creo que fue la clase pasada donde vimos eso, ¿verdad? Donde está viendo usted el desplazamiento y todo eso. Pues de esa forma, ¿verdad? Esa fue una de las cosas que a mí me gustó del curso. Lo otro, pues, esto de último que vimos de la cadena de valor o de producción, que la verdad fue un tema completamente nuevo para mí. Bastante interesante, la verdad. Aunque les sé decir, a través de la experiencia, el trabajo que nos dejó, que la información es bastante complicada de obtenerla. Sí. No está lastimosamente a la mano, y eso demuestra un poco tal vez la debilidad que hay de parte de nuestro gobierno, ¿va? De no tener una recopilación más rica, más actualizada de ello. Estuvimos viendo, por ejemplo, el Perú, México, cómo ellos tienen esa información un poco mejor actualizada, más entendible, hay más variedad acerca del tema también. Pero eso es lo que a mí me gustó, ¿verdad, licenciado? Mire, quizás yo no le puedo decir qué se puede mejorar en un curso como estos. Mi única percepción que yo tengo y que he tenido de los cursos que son netamente teóricos es tal vez hacerlos un poco más, no sé, dinámicos, a manera de que no sea puro texto. No sé, tal vez incorporar algún tipo de actividad, ¿verdad? Para no hacerlo tan monótono. De ahí sus exposiciones, pues, son bastante entendibles. Yo recuerdo que usted cada cosa hacía alguna pregunta, que no podía creer que no hubieran dudas, pero honestamente sus exposiciones eran demasiado claras, ¿verdad? Entonces, no había mayor cosa, al menos de mi lado, que yo pudiera decir, estoy completamente perdido, estoy completamente aturdido por lo que el licenciado está dando. Esto de la cadena de valor, pues sí tenía dudas, pero cuando usted dio una de las clases donde usted explicó lo de ¿cómo se llama esta cosa? Lo de la apicultura, la cadena de valor apícola,
pues quedó demasiado claro, la verdad, quedó bastante entendible, hasta yo entendí que ese era el rumbo que debía llevar más o menos la investigación, ¿verdad? Entonces, eso sería lo único que yo le pudiera decir, licenciado, tal vez como mejora, pues hacer un poco más de actividades, ¿verdad? Para enganchar un poco más con los temas. De ahí por todo lo demás no tengo nada más que decirle, sino agradecerle. No sé si este es el último día que nos veamos o todavía nos vemos en mañana. Mañana no, hoy es la última. Ok, entonces de antemano agradecerle, de verdad, el curso, el conocimiento que nos brindó, la paciencia que tuvo en algún momento, tal vez cuando habían algunas preguntas que no sé si eran objetivas o eran algo fuera de la realidad. Al menos yo me recuerdo haber hecho un par, ¿verdad? Usted aclaró ahí las dudas que se tuvieron oportunamente. Sería lo único que tengo de mi lado y gracias. Creo que no nos volveremos a ver en otro curso de la carrera, o todavía da usted algún otro. No, No, pero nos vamos a volver a ver. Eso bueno, es, por ahí nos encontramos. esperemos pues que sea así. Primero, como dice usted, mediante Dios, ¿verdad? Dios Y me sería únicamente. Gracias, licenciado. adelante. A ver, continuemos. Nadie más, pero sí es la última. Quédese con el gusto de haber intervenido en esta. Adelante. El privilegio es nuestro. Adelante. Nadie más. Buenas noches, Lick. Manfred, adelante. Sí, en mi caso me agradó mucho la forma en que abordaba los temas. Yo, en lo personal, sí soy de tomar muchas notas y varios de sus comentarios me sirvieron mucho para poder entender los temas. Eh, o sea, la forma en que nos daban las gráficas o mapas o imágenes que nos lograban como que dar a entender mejor el tema, me agradó mucho. La forma en que lo presentaba. eh, y eso. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Este es el momento.
Buenas noches, licenciado. Adelante, Michael. Pues de mi parte, pues ahí sí que va todo ligado con los comentarios de los compañeros, ¿verdad? Que sí, cada una de las sesiones sí era muy comprensible, entendible. Tal vez, como mencionaba la compañera Auri, que sí, los temas son muy extensos, entonces a veces se torna un poco tedioso, pero usted siempre trataba la manera, ¿verdad?, de ejemplificarlo y de ir como en orden y tomando un camino para que uno lo comprendiera, ¿verdad? Entonces, pues de mi parte no, tampoco sabría decir algo malo, ¿verdad? Tal vez sí, como comentaba el compañero, que como es mucho texto, a veces uno, bueno, ahora en la virtualidad no sé si únicamente será yo, pero uno como que se distrae más fácilmente, entonces al ser como mucho texto, uno como que pierde la concentración, ¿verdad? Pero dejando a un lado todo muy bien y muchas gracias por la paciencia, ¿verdad? Y por compartir también el conocimiento con nosotros. Ok. ¿Nadie más? Va, me toca entonces. Bueno, no, miren. eh, Se agradecen las gracias y siempre son bienvenidas. Reitero, siempre lo hacemos con el mayor de los gustos y ponemos lo mejor de nuestro empeño y nuestro esfuerzo para poder hacer de este un curso formativo. Hay muchísima información. Se trató de darles la más reciente disponible, la que mejor se adapta a nuestro contexto. Países como el nuestro son relativamente complicados de explicar, porque hay muchas cosas que pasan que no logramos aún hoy día entender por qué suceden de esa forma, contrario a lo que sucede en otros lados. De ahí es que los temas teóricos que aprendimos no siempre se ven reflejados de la forma en que está en el texto. Y esa es precisamente la razón por la cual no hay un texto base, sino son muchos documentos que tratan de tomar lo mejor desde el punto de vista que sea más práctico transmitir ese conocimiento. Entonces, la idea es ser facilitadores de algo. Y lo hacemos con el mayor de los agradados, es nuestro trabajo y nos encanta hacerlo. Así que agradecemos las gracias, pero también les invitamos a que pues echen para adelante, que vean esa parte. La sesión de hoy, porque si hay sesión preparada, no es solo, hoy está matando el tiempo, está así más disperso de lo común, pero sí hay clase. Y esa clase es precisamente la clase de cierre, es esta de acá que ya tenemos en pantalla, en la que nos vamos a ir muy rápido, porque todo esto ya lo conocemos. Y esa es precisamente parte, y eso lo escuché acá y me alegra muchísimo. Yo también creo que lo gráfico explica muchísimo más que el texto. Y entonces hoy lo que traigo es una síntesis, es efectivamente un collage de las principales gráficas, los que para mí son sí o sí vitales para entender qué es esto de la economía agrícola. Iniciamos por aquí, en esa evolución, o si usted lo ve desde el punto de vista creacionista o evolucionista, lo que es absolutamente innegable es que en los orígenes
el hombre fue la estrella en un auténtico paraíso terrenal. Llega ahí, ¿de dónde viene? Dios sabrá. Y se asienta en un espacio donde todo es abundante, donde todo está bien, donde esa creación perfecta y hecha a la medida, con las especificaciones correctas, está disponible para él, para ser el amo y señor de un auténtico paraíso terrenal, donde los alimentos son abundantes, donde están limpios, donde no hay un ambiente degradado, donde no hay contaminación ni residuos de nada, porque aún no se producía nada. Y empieza a darse cuenta que todo lo que está ahí es para él. Y lo empieza a consumir. Y conforme mayor disponibilidad de alimento hay, más crecen las poblaciones. Desde los microbios hasta los grandes mamíferos. Todos los especímenes tenemos el mismo comportamiento. Necesitamos subsistencias. Y mientras más subsistencias, más crecen las poblaciones. Bueno, pero entonces resulta que no puede ir de árbol en árbol recolectando todo, ni cazar todo lo que está ahí sin agotarlo. Lo agota, se tiene que mover. Y se sigue moviendo y pasa cientos de años o miles siendo nómada. Hasta que, por un hecho absolutamente fortuito, porque la agricultura y la ganadería son descubrimientos, surgen de la casualidad. Cuando ya el hombre puede replicar el fenómeno, ya lo pasa a la esfera de la causa y el efecto, a la esfera de la causalidad. Pero en principio fue un hecho fortuito, coincidencia, casualidad, pero empezó a observar porque siempre ha tenido características que lo diferencian del resto del reino animal. Y es esa capacidad que tiene de racionalizarlo todo, de descomponerlo en partes y de poder entender cómo funciona. Y empezar a experimentar con herramientas que ahora son la cosa más simple del mundo. Pero para ese momento en la historia era un avance, era un salto tecnológico que habría de representar el principio de un camino que hasta hoy día no termina de recorrer. Porque si hay algo en lo que puede estar seguro, es en esa infinidad de creatividad. Es infinita la creatividad humana y todo ese camino que ha recorrido empleando primero su propia fuerza, después usando la fuerza animal, la tracción, elementos sencillos, un palo y una piedra, y es la primera pica, el primer arado, después cambia, produce más, produce mejor. Y en la actualidad produce muchísimo más de lo que estaría en capacidad de consumirse. Y eso fue lo que pasó también en el inicio, porque economía y agricultura nacen juntas. La agricultura permite poder disponer de más subsistencias de la que es capaz de consumir. Superando entonces el autoconsumo, aparece el excedente económico. Y ese excedente económico que puede cambiar a voluntad al principio con un trueque. Después se va complicando y ya no se puede
Ya no hay un cambio equivalente entre lo que usted quiere que yo le reciba a cambio de lo que yo le doy. Y surge esa mercancía, porque ya estamos hablando de bienes destinados al intercambio. Mercancías. Esa mercancía que tiene propiedades, que tiene características y funciones especiales que le permiten ser duradero, divisible, reconocido. Ahí surge el dinero. Y todo esto viene y se facilita y a la vez se complica. Porque cada vez produce más y mejor y lo hace de diferentes formas. Y cada vez se diversifica más y un mismo producto, un mismo bien, sirve para muchas cosas. Ya hay objetivos en competencia que se tienen que ir filtrando, que se tienen que ir colando, tamizando, por medio de querer pagarlo y poder hacerlo. Y ahí después, con el transcurrir del tiempo, ya empiezan a haber preocupaciones respecto de dónde surgen los factores de producción. Tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial. No importa en el principio, particularmente los del recurso tierra, los recursos naturales. ¿Por qué? No importa de dónde salgan mientras estén y sean abundantes, esto es cantidad suficiente, que sean buenos, calidad suficiente y que siempre estén continuidad. Acceso seguro, pero que empieza a verse ya hay problemas, ya hay preocupaciones y se ve no solo afectado, sino comprometido mantener el sistema funcionando. ¿Sí? Resulta entonces que ya le toca a la economía entrar en acción para analizar un factor, el factor tierra, que en principio se creía era ilimitado, abundante, de libre acceso. Por lo tanto, tenía que ser gratuito, gratis. Y que había suficiente para todos y que no había pena. Pero sí, porque empieza a haber degradación, empiezan a haber desechos y residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Porque cada una de las cosas que se hace produce estos residuos y estos desechos. Y a la vez hay que pensar que el subsistema natural, la base natural, le proporciona al hombre todos los ingredientes, todos los elementos que necesita para combinar y transformar y obtener de ahí bienes y servicios. Creación del hombre, nada. Combina y transforma, por supuesto. En esa creatividad, en esa imaginación, la investigación y el desarrollo hacia esto ha permitido hacer mezclas extraordinarias. Todo el actual nivel de bienestar que las personas tienen, esta clase no sería posible sin la minería, sin agua, sin recursos naturales, sin capacidad empresarial, sin capital, porque todo está combinado y todo forma parte de esa función de producción que se usa y que lleva los mismos ingredientes para hacer de todo. Recuerde que lo único que cambia es la cantidad, la calidad y la forma de combinarlos. Y esas tres cosas dan como resultado estructuras de costos distintas.
que es la preocupación medular de la economía, el mantener el sistema funcionando, administrar recursos escasos que tienen objetivos en competencia. Y para eso, estos tres subsistemas tienen que funcionar en armonía. Y lo hacen relativamente bien, pero presentan dificultades. En cuanto a que los recursos son escasos, se degradan y se agotan. Y corren el mismo riesgo los renovables y los no renovables, principalmente los últimos. Pero de los renovables que vimos, muchos presentan problemas que si no se atienden bien y pasan de ser coyunturales a estructurales, va a ser más difícil y más caro de corregir. Pero hay que buscar cómo se corrigen esas ineficiencias, esas fallas. Principalmente las externalidades. Esos males generados en la producción de bienes. Externalidades de múltiples formas y con varios impactos. Bueno, el agro, dentro de nuestro esquema de sector primario, secundario y terciario, funciona amarrado, interdependiente de los otros dos, pero tiene su particular funcionamiento. A lo interno, agricultura, silvicultura, caza, pesca, ganadería, y tiene que funcionar en un marco institucional en el cual todas las actividades que se realizan en el sector, desde el lado de los públicos, su eficacia depende de qué tan bien haga su trabajo el ente sectorial responsable. Los privados haciendo lo que la ley no les prohíbe y los públicos haciendo lo que la ley les mandata. Ese ente sectorial, en nuestro caso, ya tiene más de 200 años de existir. No, 150. Desde que se registra como Ministerio de Fomento. Sí, 120 años después, 110, se llama MAGA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y este se encarga de velar porque el sector primario funcione de la mejor manera. Para eso necesita planificación. Y parte de su planificación, la de mediano plazo, es su plan estratégico institucional, el vigente 2021-2026. Y ahí el MAGA tiene que cumplir con sus obligaciones de velar por la producción del sector primario, el mercadeo de los productos que ahí se producen, organizar los sectores para que funcionen en torno al o en función de el marco legal vigente, proveer infraestructura al sector primario, tener normativa y vigilancia para velar por la inocuidad de los alimentos, acceso y disponibilidad de alimentos y su propio fortalecimiento. De eso se encarga el MAGA. Pasamos después a analizar situaciones históricas y nos basamos en estos temas y aquí efectivamente tocamos historia económica de Centroamérica, hablamos de la historia económica de nuestro país, pasamos por la colonia, la reforma liberal, la revolución de octubre, la contrarrevolución, y cómo esas situaciones que fueron pasando, pero también lo ligamos a los temas de las doctrinas económicas cuando hablábamos de
cada cambio que hubo en el país y en el mundo, pero estábamos para Guate, obedece a qué está pasando en el pensamiento económico. ¿Cómo se descubre América? En la época de la búsqueda de mayor comercio, el mercantilismo. Los fisiócratas y su manera de pensar sobre la tierra, las primeras reformas, revoluciones, hay que caerle a la tierra si es la que produce la riqueza. Ajá, vaya. Reformas liberales, liberalismo económico, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? Hay que comercializar, hay que diversificar, pero hay que deshacerse del intermediario antes, ¿verdad? Independencia. Lo mismo que impulsó los diferentes movimientos de independencia en todas las colonias de países europeos. Porque los europeos fueron los que anduvieron por medio mundo haciendo colonias. Algunos todavía tienen. Entonces, en nuestro país, resulta que el 92% de los productores cuentan con el 22% de las tierras y el 8% restante con el 78%. Lo vemos gráficamente y aparece aquí, justo, los mismos números. 21, 92. 92, 21. Así de mal distribuido. Véanlo al revés. El 20% de los propietarios, menos, tiene el 80% de las tierras. Ajá. ¿Qué pasa entonces? Círculos viciosos. Agricultura de secano en todo el mundo, pero en países como el nuestro, con ese nivel de desigualdad en la distribución del principal factor de producción del sector primario, lo que sucede es que la dependencia del régimen de lluvias con la variable cambio climático hace que cada vez sea más incierta la producción. Si llueve poco, sequía, no hay seguridad alimentaria. Si llueve mucho, tormentas y se pierde producción, no hay seguridad alimentaria. Si no hay producción, para los que comercializan no hay ingresos. Tampoco entonces tiene dinero para poder invertir en elementos que pueden cambiar la dependencia del régimen de lluvias. En crecimiento vertical. Que la producción crezca implementando tecnología. No se puede. Otro problema. La población crece y las unidades productivas pequeñas, las de subsistencia e infrasubsistencia, cada vez se dividen más, lo que no sucede con la gran propiedad. Entonces, todo eso crea un círculo vicioso. Para poder buscar más tierra productiva, que hay poca, hay que quitarle al bosque espacio. Y eso provoca otros problemas. El otro lado de la ecuación, los que sí cuentan con agua para riego. La gran propiedad en el caso de nuestro país. Uno que otro encadenamiento productivo, que los hay y funcionan bien, que ha roto la estacionalidad del régimen de lluvias, la dependencia del agua de lluvia, usando sistemas de riego. Eso le permite un acceso seguro, otra vez, calidad, cantidad, continuidad. Produce más porque puede ampliar el área, porque tiene más de un ciclo al año. Eso hace que tengan mayores ingresos y por lo tanto pueda consumir mejor, más o de mejor calidad. Empleo, seguridad alimentaria.
El sector primario participa en la conformación del PIB, pero cada vez lo hace con un peso porcentual diferente. Pareciera en el gráfico que es bien estable. Sí, es muy estable. La industria también. Entonces pasa esto. El sector terciario es el que explica el mayor porcentaje de crecimiento. Y esto se llama tercerización de la economía. Los países industrializados, su porcentaje de industria es bastante mayor. La dependencia del sector servicios es menor. Son muy parejos. Y la agricultura cada vez tiene menor dependencia. Pero porque su apuesta a desarrollo es diferente. Y eso les ha dado buenos resultados. Nosotros tenemos problemas cuando el PIB agrícola representa un porcentaje del PIB bajo, porque resulta que es el sector que mayor población económicamente activa emplea, pero la que peores salarios paga. 30.4 de los formales empleados. Los informales, muchísimo más. ¿Dudas hasta acá? Ok. Antes del 2989, el decreto 2989 y el 6589, el primero la ley de fomento para la actividad exportadora y de maquila y el otro la ley de zonas francas, las exportaciones de Guate estaban a cargo de los productos tradicionales. Vean en los 80s cómo el café representaba la mitad de las exportaciones del agro. Y para ese momento en el país, las exportaciones tradicionales eran el 70% o más de las exportaciones del país. Entonces, un solo producto marcaba la suerte de cómo le iba a ir en las exportaciones. Y ahí venía bien. Pero empiezan a haber algunos cambios a nivel internacional, viene y hasta que en 2001 se derrumba. Esto es Vietnam, crisis internacional de café. Y de ahí para acá nos repunta. Azúcar, muy estable. Banano y cardamomo, también. El caso increíble era café. Era. Bueno, afortunadamente se diversifican las exportaciones del agro. Entonces hay exportaciones no tradicionales. Varios de estos productos están analizándolos y ya mañana entregan su informe. Qué alegre. Vamos a ver entonces, o ya vimos, cómo estos productos han tomado importancia en la exportación nacional. Seguíamos avanzando en nuestras sesiones y hablamos de los riesgos y cómo los riesgos cambian de un año para otro, porque el riesgo es dinámico. Y el riesgo más difícil de controlar es el riesgo desconocido, que siempre los hay. Aunque en el mapeo de riesgos del mundo, en el 2019, la propagación de enfermedades tenía un impacto alto, los impactos para arriba y la probabilidad de ocurrencia hacia la derecha. Una probabilidad de ocurrencia mucho menor al promedio. Pero al año siguiente es el riesgo, el mayor riesgo en impactos con una probabilidad de ocurrencia enorme. Después del COVID, que aquí está,
ya para 2023, las preocupaciones mundiales ya son otras. Siempre han estado por ahí, pero ahorita se han manifestado con una probabilidad de ocurrencia muy alto y con impactos fortísimos. La crisis del abastecimiento de energía, crisis del costo de vida y riesgos de inflación. Y todo esto es conflicto Rusia-Ucrania. Cambiaron los riesgos. Para países como Guatemala, esos riesgos combinados con una vulnerabilidad alta como la de nuestro país, provoca un desastre. Y para el tema de economía agrícola, hay que considerar la variable clima. Y cómo esto hace que seamos cada vez más golpeados. ¿Dónde nacen nuestras amenazas? En la posición geográfica. En el cinturón de fuego del Pacífico, donde se juntan 3 placas tectónicas, y en la parte del planeta en la que se conforman huracanes. Mire qué mezcla. Amenazas hidrometeorológicas y amenazas geológicas. De los países más expuestos a nivel mundial. ¿Por qué? Por su grado de vulnerabilidad. Entonces, muchos eventos, todos estos son climáticos, pero también otro tipo de shocks. Todos estos provocan crisis que hay que gestionar, porque si no se gestionan, se vuelve un círculo vicioso. No hay presupuesto que tenga espacio suficiente para que ocurran uno o más eventos, sin que no pase nada. Tiene que reorientar o reprogramar recursos. Crece la deuda o crece el déficit fiscal. La peor parte es que esto le pega a que disminuyan los recursos destinados al desarrollo. Salud, educación, seguridad y justicia. ¿Se pueden gestionar los riesgos? Sí. Cada uno tiene que analizar y evaluar cómo le afecta. Pero cada vez que vemos cómo nos afecta, tenemos que encontrar la forma de atenderlo. Y de eso se encarga para el país las políticas públicas. Elimina o mitiga riesgos o los retiene en los temas económicos. Adelante. Era la asistencia LECA. Perfecto. Después hablamos de desarrollo sostenible y cómo tienen que funcionar en equilibrio economía, ambiente y sociedad. Ciudades sostenibles, economía circular, crecimiento inclusivo. Hablamos de economía verde, de economía ambiental. La economía ambiental se encarga de generar instrumentos que ayuden a mitigar las externalidades. Que todo aquel que cause un daño rehabilite o pague. Contaminar el agua, el suelo o el aire, si no hay ningún tipo de compensación o pago, es una externalidad.
porque el agente económico no lo absorbe en su estructura de costos, lo traslada. El sector primario es origen de muchas externalidades. Aquí hay una relación de dos vías. Genera muchas emisiones, pero es el más afectado por los impactos del cambio climático, en función de su naturaleza, por supuesto. Cambios en el ciclo del agua, más incendios forestales, deforestación y cambio de uso del suelo. Pero tiene agricultura que produce emisiones de efecto invernadero. Corta bosques para sembrar y entonces ya no hay capacidad de capturar carbono. Ajá. Y tampoco de producir oxígeno. Complicado. ¿A qué le pega? A seguridad alimentaria y nutricional. Y muy rápido. Recuerde que usted solo se abastece de alimentos de dos formas. O los cultiva o los tiene que comprar. Fuimos de paseo al bosque y encontramos que ya queda en mayor porcentaje cobertura forestal en la reserva de la biosfera maya. Y estos otros polígonos, las áreas protegidas, concesiones forestales y programas PIMPET y PINFOR han cambiado la dinámica que se tenía de frentes de deforestación. Aprovechar el recurso pasa por la conformación de cadenas. Y los conjuntos de cadenas se llaman clúster. Un conjunto de empresas o grupos en torno a un producto campeón al que le apuestan todo. El clúster forestal funciona proveyendo materias primas e insumos. Materias primas. Construcción, vivienda, muebles, embalaje, para mercado interno y para mercado exterior. Empleo, divisas, oportunidades de inversión. Eso es el clúster forestal. No podíamos tener completa la descripción de la economía agrícola si no hablamos del recurso principal. Después del agua, el suelo es el factor que participa directamente en la producción agropecuaria. Su conformación es geológica, ¿sí? Pero, tal como ya lo hemos comentado, al ser la capa más superficial, permite hacerle algo para reponerle o recuperarle esas capacidades naturales. Claro, eso lo que requiere es una estructura de costos distinta. Seguridad alimentaria y nutricional, o compra o produce. Si esto no se atiende bien, hay desnutrición. Desnutrición crónica es la que más nos afecta. 46% de los niños entre 0 y 5 años en Guatemala sufren desnutrición crónica. Y eso pone en riesgo el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque si todas estas causas no se atienden, lo que va a suceder es que vamos a tener cada vez mayores impactos en salud, en educación y en productividad.
Si esto no está bien, no hay crecimiento en el nivel de bienestar. No crece el índice de desarrollo humano. Aquí está el otro producto que les gustó, de acuerdo comentado. El tema de las frutas. Y aprovechamos para hablar de inocuidad de los alimentos. Y cómo el no cuidar bien, el no aplicar buenas prácticas agrícolas en este caso, y buenas prácticas manufactureras, condenaron a desaparecer un ciclo de crecimiento muy robusto que tenían las berries, frambuesas, que ya superaban a su principal competidor. Pero vimos que cuando esto se derrumba, se come ese espacio, más lo que logró producir, llegando a ser el proveedor del principal consumidor a nivel mundial. Y esto es México. ¿Aprovecharon? Sí. Lo que es problema para uno es ventaja para otro. El mercado no reacciona siempre en función de la demanda que sube, la demanda que baja. Es importante los cambios en la oferta. Buenas prácticas agrícolas debieron emplearse desde el principio, particularmente desde los temas de inocuidad y seguridad alimentaria. Ya después, tarde. Bioeconomía, bioprospección, hablamos de eso. Crear biocombustibles, particularmente importante que es biomasa. La biomasa es la clave de este asunto. Todo lo que se produce a partir de los recursos que la biodiversidad presta. Biomasa, productos agropecuarios, recursos pesqueros, bosque. Utilizar los recursos de buena manera pasa por mejorar la forma de disposición, reuso, reciclaje y reducción. Aprovechando biomasa agrícola, forestal, ganadera, industrial y doméstica. ¿Dudas? Aquí en bioeconomía mezclamos temas de economía circular, de economía verde inclusiva. Cuidar el ambiente, cuidando la economía y cuidando la sociedad. Cuidar la sociedad, cuidando la economía y cuidando el ambiente. Cuidando la economía a través de mantener su provisión de materias primas y quien lo trabaje. Bioeconomía, híjole, productos y subproductos. A través de esquemas de producción más limpia, se puede aprovechar prácticamente muchos de los bienes que se pueden obtener de una vaquita, más allá de la carne asada. Bueno. Otra parte también comentada, las cadenas, los proyectos. ¿Cuál es la idea? Analizar un problema económico y darle alternativas de solución. A través de entender cuáles son las principales causas
que producen un efecto y que hay que corregir. Y para eso son los proyectos, para garantizar el abastecimiento o la provisión de satisfactores. Hay diferentes formas de utilizar los recursos. Todos tienen objetivos en competencia. Hay que diferenciar calidad, precio, características especiales como denominación de origen o las certificaciones para ambiente, para sociedad, de producción orgánica, para obtener nichos de mercado diferentes, que paguen mejor y que permitan mejores rendimientos. ¿Dudas? Bueno, en vista de que no hay dudas, ahora sí vamos a terminar el curso. Ha sido para nosotros de veras una experiencia singular, muy significativa. Qué agradable escuchar los comentarios al principio de la clase. Gracias por las observaciones. Es algo que siempre vamos a tomar en cuenta. Este tema de la docencia siempre es un aprender de ida y vuelta. Al intentar enseñar, usted resulta aprendiendo. Y mientras más aprende, mejor enseña. Y mientras mejor enseña, mejor aprende. Es una conformación de un ir y venir, círculos virtuosos. Eso es la docencia. Hay dos frases que están acá, que yo he leído y que me han llamado la atención y me han impactado con diferente tiempo entre una y la otra. Un rótulo que decía, el éxito se consigue cambiando de actitud. Y más recientemente, un graffiti, lo quitaron, por cierto, ya solo queda la mitad, pero cuando estaba entero decía, si vamos a perder, que sea el miedo de intentarlo una vez más. ¿Cuál es la idea que hay detrás de estas dos frases? Muchas cosas se consiguen con aptitudes que deben complementarse con la actitud adecuada. Pero para eso se la tiene que creer. Tiene que saber que en la medida que usted se comprometa consigo mismo. Usted va a ir cambiando. Va a cambiar de forma de pensar, va a cambiar de forma de actuar, va a cambiar su forma de ver las cosas, su manera de atender los problemas, su criterio para hacerlo. Usted es el futuro de este país. Va a ser un tomador de decisiones desde la esfera pública, desde la esfera privada, desde la esfera familiar. Se trata entonces de que usted se cultive, se cuide. Cuando ejerza su ejercicio profesional y para su vida personal, recuerde que usted tiene su nombre y su prestigio. Es lo único con lo que uno cuenta. Hay que cuidarlo. No hay que mancharlo. Sea ético. Actúe con probidad. Desde donde le toque. Procure permanentemente ser íntegro.
Crea en su formación, apueste en usted. No se conforme únicamente con las capsulitas, con las pinceladas, que en función del tiempo, el recurso más escaso de todos. Porque cada día que se fue para siempre. No va a volver nunca. Trate de que ese día que se fue, usted haya dado lo mejor de sí. Para usted, para su familia, para su sociedad. Cada uno de nosotros está llamado a ser parte de la construcción de un mejor espacio para vivir, de un mejor país, de un país más justo, donde la desigualdad no sea la explicación a ese crecimiento macroeconómico, esa estabilidad macroeconómica y a indicadores socioeconómicos muy básicos y muy malos. Ese estudiante de economía tiene doble tarea, tiene doble compromiso. Y ese estudiante de economía de la San Carlos se rayó, pero también tiene el compromiso de servir a su país de la mejor forma que pueda, desde su trinchera, haciendo bien su trabajo. Recuerde a quién se debe, quién pagó por esta oportunidad suya. Y actúe en consecuencia de eso. Aporte lo que le toca. Si lo hace bien, si todo el mundo hace o intenta hacer de la mejor manera por lo que le pagan, ya la hicimos. Este país cambia. Pero cambie primero. Después todo lo demás vendrá solito. A mí no me gusta decir adiós. Soy malo para las despedidas. Así que yo les digo a ustedes hasta siempre. Estamos a la orden. Ha sido realmente un gusto compartir con ustedes. Es como siempre un placer. Y bueno, gracias por la atención, por el respeto y gracias a Dios. Hasta aquí estamos. Gracias, Lick, de verdad, gracias. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Don Cristian. Gracias, Lick, por el pequeño espacio también acá. Solamente me queda desearles éxitos a todos ustedes. Recuerde que pues estamos, están en la mitad un poquito más de la mitad de la carrera, ya son casi profesionales. Los animo y los exhorto a que sigan su camino profesional y, como dice el licenciado, sobre todo con ética, ¿verdad? Y sí que son cosas que tarde o temprano siempre uno va a pasar y siempre uno va a enfrentar en la vida, en cualquier situación, ¿verdad? Ahí sí que los exhorto a que sigan adelante, sigan adquiriendo nuevos conocimientos, sigan siendo mejores estudiantes y mejores personas en su día a día. Y definitivamente fue un gusto haber compartido un curso más con ustedes. Saben de que es con toda la intención y con todo el agrado el que uno puede servirles. Y pues por cualquier cosa siempre estamos a la orden. No tengan pena ni duda en si tienen algún comentario, alguna duda, siempre estamos al pendiente, ¿verdad? Y sí que ha sido una experiencia para mí también muy gratificante. Y sobre todo contar siempre con el apoyo del licenciado Escobar, ¿verdad? La verdad, pues ha sido una guía para todos nosotros, inclusive yo aprendiendo cosas que posiblemente vi en su momento, pero definitivamente la academia está para aprender constantemente y día a día, ¿verdad? Ahí sí que un gusto haber trabajado con ustedes y no se olviden que estamos todavía
en el examen final, así que ahí estudian, ¿verdad? No se les vaya a pasar por alto. Un gusto, jóvenes. Muchas gracias, Cristian, por tu apoyo y hacer posible llegar a buen puerto con este ciclo. Bien, Primero, si no hay más, entonces, pues Dios permita y a ver cuándo el camino nos vuelve a juntar. Estamos a la orden. Gracias. Saludos, gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, hasta pronto. buenas noches. Buenas noches, Lick. De nada, Auri. Un gusto también para mí.